Students for Liberty es una asociación de estudiantes en defensa de la libertad. Somos la mayor organización liberal del mundo. Hoy tenemos el placer de presentaros junto al Club de los Viernes el libro de ¿Por qué soy liberal?, de Diego de la Cruz. Un libro que muestra con gran cantidad de datos los beneficios de un sistema liberal, verdaderamente liberal. Por lo tanto, deseo dar las gracias a Diego, al Club de los Viernes y al resto de compañeros de SFL que han hecho esto posible. Para los que no conozcan a Diego, es licenciado en periodismo con máster en relaciones internacionales. Trabaja como profesor en el EA University y muchos le conocéis por su trabajo en Libertad Digital y en otros medios. El acto se estructurará en tres fases. Una pequeña introducción, que hará Diego, comentarios sobre el libro y posteriormente preguntas. Y por último, para cerrar, en los últimos 10 minutos, comprar libros y firmar. Sin más preámbulos, os dejo con Simo, que os va a informar un poco sobre el libro. Bueno, muy brevemente, el Club de los Viernes, no sé si lo conocéis, yo lo conocí a través de Twitter, me llamó la atención, lo retuiteaba, les apoyaba, etcétera, pero bueno, ya dadas las circunstancias, pues me hice socio y llevo la cuenta de Twitter de Alicante, ahí prácticamente está en todas las provincias, como decía Jesús, él también es del Club de los Viernes. Y bien, es una asociación que nació hace 2 años y pico en Asturias, una de las cunas del liberalismo histórico español, con todos sus aciertos y sus errores, desde luego. Y bueno, pues ahí mismo tienen la sede en Gijón. Ahora este sábado creo que van a celebrar el Free Market Roadshow. No sé si conocéis este tipo de eventos. Lo van a organizar ahí también en Gijón y bueno, ya llevamos un montón de cuentas de Twitter, han hecho ya lo que llaman desembarcos, presentaciones. Nosotros hicimos aquí en Alicante, en el Hotel Meliá, no hace mucho, con Miguel Ancho Bastos y Fernando Díaz Villanueva, vino bastante gente, estuvo muy bien. Y bueno, poco a poco pues vamos haciendo cosas y como estaba comentando ya a cabo, queremos organizar algo en la ciudad de Elche que todavía no nos conoce. Bueno, sin más, empezamos con Diego. Vale, pues muchas gracias a todos los que habéis venido y muchas gracias por supuesto a las dos organizaciones convocantes, tanto a Students for Liberty, que lleva años haciendo un gran trabajo, más joven el Club de los Viernes también, pero se ha puesto las pilas desde el principio. Yo conocí Students for Liberty hace bastante tiempo porque estaba estudiando en California justo cuando surge toda la revolución en torno a la figura de Ron Paul, que fue quien aglutinó a muchos jóvenes por aquel entonces. Y me alegra ver que ha salido capítulos de Students for Liberty como setas, ¿no? Todas las universidades españolas ya empieza a haber representantes jóvenes que están involucrados en esto. Yo creo que eso siempre es bonito y enhorabuena por tanto a las dos organizaciones. He preparado una serie de comentarios que quería hacer sobre el libro. El libro está dividido en 3 bloques. El primero pone en valor la riqueza que ha generado la economía de mercado a lo largo de los 2 últimos siglos y lo compara con los modelos anteriores de desarrollo económico. Lo que hace también es comparar por qué unos países son más ricos que otros, intentar explicar las causas de los diferentes niveles de riqueza que hay entre las naciones. Y no solamente eso, sino también hacerlo a nivel territorial en España. He hecho un ejercicio bastante único que consiste en hacer un índice de libertad económica, pero aplicado a las distintas comunidades autónomas. De manera que aquí lo que hacemos es considerar el marco regulatorio de las distintas comunidades autónomas, el marco fiscal, los impuestos, el gasto de las diferentes comunidades autónomas, la capacidad de adaptación a la misma normativa laboral. Evidentemente hay distintas tasas de paro con una misma reforma laboral y antaño con una misma ley laboral, o sea que cómo podemos adaptarnos a las leyes que se imponen a nivel estatal y nacional entre un territorio y otro, y luego pues los demás aspectos, ¿no?, que tienen que ver con las instituciones a nivel autonómico. Y ante todo lo que intenta explicar el libro es por qué el capitalismo es progreso, el capitalismo es riqueza y por qué el capitalismo es el vencedor de la historia, al menos hasta la fecha, porque durante buena parte de lo que ha sido la historia de la humanidad,
las ideas del mercado han sido perseguidas, vilipendiadas y han sido minoritarias. En los últimos siglos lo que hemos vivido es que, a pesar de que aún sigan siendo vilipendiadas o que sigan estando perseguidas en ciertos ámbitos, son mayoritarias y las economías de mercado han ido ganando terreno, mientras que las economías intervencionistas, los modelos socialistas, la planificación ha ido derrumbándose en todo el mundo en mayor o menor medida, y ya lo que antes era la norma, un mundo que antes estaba prácticamente dividido entre dos, con una China comunista, con una India planificada, con todas las repúblicas soviéticas colgando del modelo socialista ruso, todo ese mundo se ha venido abajo y hoy pues lo que quedan son exotismos casi frikis, como serían pues, Cuba, Corea del Norte, modelos donde ya incluso existen ya economía de mercado en algunos de ellos, como sería el caso de Cuba, donde se ha ido liberalizando algunos aspectos de la economía, muy limitados, sigue siendo en cualquier caso un régimen totalitario y una economía controlada, pero bueno, poco a poco va cayendo por su propio peso y eso significa que estamos del lado bueno de la historia y que deberíamos abordar estos debates con un poco de optimismo, ¿no? A veces somos pesimistas, yo creo que después de una crisis de la que salimos con mucha más intervención en diversos campos, es normal llevarnos las manos a la cabeza, pero si vemos perspectiva amplia, creo que las cosas han cambiado para bien. Tengo aquí anotado la primera idea que me vino a la cabeza a la hora de explicar el libro, y es que quería trasladar un poco por qué entiendo que el capitalismo es fuente del progreso y del bienestar con el que hoy con el que hemos nacido muchos de nosotros, porque hay muchas caras jóvenes en el público, y ese mismo progreso y bienestar que ha ido llegando a distintos rincones del mundo. Hay distintos filósofos que se han dedicado a estudiarlo. Yo me permito destacar a tres: a Deirdre McCloskey, que entiende que hemos llegado al capitalismo porque hemos aprendido a aceptar el valor social que tienen los empresarios a la hora de sacar adelante un proyecto, innovar, ofrecer algo distinto al mercado, buscar a los consumidores, tratarlos lo mejor que pueden, dar lo mejor de sí mismos, al fin y al cabo, cada día que les toca abrir la persiana. España es un país de pymes, de autónomos, en los que esa historia que os acabo de contar va a ser la historia de muchos de vosotros cuando deis el paso al mercado laboral. Yo, de hecho, ojalá muchos de vosotros seáis el día de mañana autónomos, empresarios, y os pongáis del lado más interesante, el más incierto de todos, pero es el lado de los empresarios, de los autónomos, el lado oscuro. Os invito a que os paséis al lado oscuro. Niall Ferguson, por su parte, lo que opina y lo que entiende es que son las instituciones liberales, es decir, el hecho de que los políticos crean una serie de pautas para, pues, por ejemplo, proteger nuestros derechos de propiedad, evitar la arbitrariedad, generar un clima de seguridad jurídica, en última instancia que todo eso genera los incentivos adecuados para el progreso. Esto, bueno, pues en un país como España, con instituciones más o menos pulidas, un país más o menos con una democracia ya más o menos consolidada, después de 40 años desde la Constitución, pues evidentemente esto no nos suena tan importante, pero evidentemente hace 30 o 40 años la situación era peor en nuestro país, y hoy en día seguimos viendo que hay muchos países donde, sobre todo los más pobres, sufren la falta de reconocimiento institucional de su realidad económica. Lo vemos, por ejemplo, en toda América Latina, donde el 40-50% de la población vive al margen del mercado laboral oficial, y por eso a veces nos dicen que el paro en Venezuela, o el paro en Ecuador, o el paro en Argentina es del 5, del 10 o del 15%, cuando en realidad el 60-70% de la población está fuera del mercado laboral, está viviendo en la informalidad, su día a día apenas rebasa los umbrales de subsistencia, muchas veces ni siquiera eso, y además sus propiedades no están registradas, de manera que no pueden acceder a crédito, de manera que no pueden demostrar que tienen una propiedad, no la pueden acumular, no pueden capitalizar, es decir, no pueden ser capitalistas, pequeños capitalistas, y eso les condena a quedar en un círculo vicioso de pobreza. Los países que poco a poco salen de eso, salen adelante. Y luego también, muchos de vosotros quizá conocen los trabajos de Escotado, que en una muy buena trilogía de libros, lo que plantea es que la historia se puede ver casi como una lucha continua entre los creadores de riqueza y los destructores de riqueza. Y hoy en día, de manera muy simplificada, porque la realidad nunca es de blanco y negro, hay muchísimos grises, pero en la actualidad política española y en la actualidad empresarial española y en la realidad social de nuestro país, pues lo que podéis comprobar es efectivamente eso, que seguimos divididos en dos grandes bandos: los creadores de riqueza y los destructores de riqueza. Por un lado, la sociedad civil, organizándose, produciendo, brindando los mejores productos, servicios, dando lo mejor de sí, al fin y al cabo, a través de los procesos empresariales. Y por otro lado, los destructores de riqueza, que a veces nacen de la propia sociedad civil y otras veces están representados
por la política en general y por la política de corte intervencionista, que es mayoritaria y que es la que más, de manera más particular, destruye la riqueza que día a día intentan crear los autónomos, los empresarios, los inversores y, por supuesto, los trabajadores que están codo a codo con ellos respaldando sus proyectos. Y entonces, dentro de esa visión un poco más o menos simple de lo que nos ha traído hasta este grado de desarrollo, sea cual sea el camino que hemos tomado, toméis el lado que toméis, es decir, estéis de acuerdo con McCloskey en que al final la clave ha sido que hoy en día se tolera el lucro y antaño no, quizás estáis de acuerdo con Ferguson, pensáis que la clave es que se reconozcan institucionalmente los ingredientes de la economía de mercado, quizá os gusta más la tesis de Escotado y planteáis esto como una lucha casi histórica, un determinismo histórico que diría alguno, pero no entre explotador y explotado, empresario y trabajador, sino entre explotador y explotado, fuerzas destructivas versus fuerzas creadoras. Toméis la explicación que toméis, al final el resultado es a mí lo que más me importa. Y por eso este libro es un libro muy pragmático que está centrado en analizar de una manera, si se me permite, casi empírica, cuáles son las consecuencias que tiene la libertad económica cuando se lleva a la práctica. Lo digo porque muchos de vosotros seréis liberales y otros tenéis curiosidad por estas ideas. Y creo que existen muy buenos libros de teoría liberal, muy buenos libros de filosofía liberal y muy pocos libros de propuesta liberal y de análisis liberal centrado en la actualidad. Por hablar de manera más clara, es fácil pensar que nuestras ideas se pueden traducir en un marco económico tan abierto, tan liberalizado y tan próspero como el de Australia, por ejemplo, una de las economías más libres del mundo. Incluso podemos irnos al caso de jurisdicciones más pequeñas donde existe aún más libertad económica, Hong Kong o Singapur, donde eso sí no hay libertad política, lamentablemente. Pues bueno, esos son casos razonablemente, son pragmáticos en tanto en cuanto existen, por lo tanto al menos son realistas, pero no es muy realista pensar que España se puede convertir en el nuevo Hong Kong o que España se puede convertir en el nuevo Singapur. Sin embargo, sí que hay casos pragmáticos que están a nuestro alrededor que nos demuestran cómo España puede liberalizar, puede ganar en libertad económica, puede ponerse lo más fácil a las empresas y a los trabajadores para que sigan creando riqueza. Y el libro intenta hacer eso, es demostrar con cifras qué puede hacer España para ser más liberal hoy, qué hace de España más liberal que otros países y qué nos queda para ser tan liberales como los que están por delante de nosotros. Al final yo creo que es importante estudiar los resultados que tienen las ideas porque las ideas tienen consecuencias. Cuando se aplican políticas liberales sucede una serie de cosas y cuando se aplican políticas socialistas sucede otra serie de cosas. En España lo hemos visto. En España sabemos que cuando se aplican medidas más favorables al mercado pasan determinadas cosas. Cuando se aplican medidas más restrictivas con el mercado pasan otras determinadas cosas. Pero es que en un sentido un poco más amplio, y también vuelvo a caer en el reduccionismo para que me entendáis, pero aunque apenas hay 20 millas de diferencia entre La Habana y Florida, evidentemente no son las mismas ideas las que se aplican a un lado o a otro de ese corredor marítimo que tienen que recorrer muchas personas, y efectivamente conocemos a muchos que salen en barco en una dirección pero no que salgan en la otra dirección. Mucha gente sale de Cuba en barco, así tenga que lidiar con tiburones, con tal de poner los pies en Florida. No conocemos a gente que haga el mismo recorrido al revés. Conocemos también el caso de Corea, una península total y absolutamente cohesionada en el ámbito económico, hasta su partición en dos a raíz de una guerra, que luego da a raíz dos resultados económicos completamente distintos. Pues que también en España hay una España rica y una España pobre, no hace falta irnos a los extremos. En el libro precisamente intento demostrar que puede haber entre un 20-30% más de libertad económica dependiendo de si vivimos en unas comunidades autónomas que si vivimos en otra. Y efectivamente en España vemos que puedes tener 10.000 euros más en renta per cápita entre una región y en otra, 10 puntos más de paro entre una región y en otra, y todas esas diferencias se pueden medir y se pueden explicar en clave de libertad económica, porque, como digo, las ideas tienen consecuencias y felizmente para nosotros, de la misma forma que las ideas anticapitalistas tienen consecuencias desastrosas, nuestras ideas, las ideas del capitalismo en la economía de mercado, entiendo que tienen ideas beneficiosas, y es lo que intento demostrar en el libro, que de hecho tiene un subtítulo, se llama ¿Por qué soy liberal?, pero tiene un subtítulo que dice ¿por qué el liberalismo es la mejor forma de garantizar el progreso de los ciudadanos? Me voy un poco a los datos con los que empiezo el libro. Tomemos 1000 años, ¿de acuerdo? 1000 años antes de la revolución industrial, que no deja de ser un poco la parrilla de salida a partir de la cual se desarrolla la economía de mercado. En esos 1000 años, el PIB per cápita, que viene siendo un poco más o menos la forma de entender el grado de riqueza media del ciudadano, a pesar de que entonces estaba mucho más concentrada, pero incluso tomando esa medición vemos que la riqueza media aumentaba a un ritmo anual de más o menos 5 o 6 euros al año. Son 1000 años, un milenio entero, 10 siglos,
con un desarrollo en el que de un año para otro el PIB per cápita a nivel global apenas aumentaba a un ritmo de 5 o de 6 euros. Como comprenderéis, si a nosotros nos fuesen subiendo el sueldo de 5 a 6 euros de un año para otro, el aumento de calidad de vida que podríamos disfrutar gracias a esa evolución sería nimio, porque estamos hablando de cantidades puntuales. Sin embargo, ese mundo preindustrial es a menudo citado de manera romántica. Se plantea el mundo preindustrial como que fuese una Arcadia feliz a la que deberíamos volver, como si la revolución industrial hubiese echado al traste un modelo de desarrollo mucho más orgánico y mucho más beneficioso. Nada más lejos de la realidad. Como digo, era un mundo estancado en una pobreza generalizada. En los 200 últimos años, sin embargo, hemos visto como poco a poco se desarrollan las ideas del capitalismo. Primero en Occidente, por eso vivimos en el lado más próspero del mundo, después en las economías emergentes que se han beneficiado en los últimos 40 o 50 años de manera más significativa de ese componente social y generador de progreso que es el capitalismo. Y en esos 200 años, si tomamos el PIB per cápita medio a nivel mundial, lo que vemos es que la historia cambia por completo, porque de un año a otro el aumento medio del PIB per cápita en los dos últimos siglos ha sido de 30 euros. Cuanto antes era de 5 o 6 euros, ahora es de 30 euros. Es decir, hemos multiplicado por 5, hemos multiplicado por 6 el ritmo de crecimiento. Antes necesitábamos 5 o 6 años de historia para avanzar en cuanto al desarrollo socioeconómico, tanto como ahora logramos en un solo año. Y por lo tanto, si aceleramos el avance, si aceleramos el progreso 5 o 6 veces, evidentemente conseguimos un mundo que se desarrolla de una manera mucho más rápida y que por lo tanto produce un pequeño milagro. Y ese milagro es la sociedad burguesa, que es en la que vivimos, que es la que genera riqueza a través del comercio, el emprendimiento, la innovación, la seguridad jurídica, todos los mecanismos de cooperación espontánea que al fin y al cabo son el centro del mercado. ¿Por qué es importante el comercio? Pues porque termina generando de manera espontánea una división del trabajo. Y esa división de trabajo atiende a nuestra especialización, a nuestra propuesta de valor para el mercado y se puede medir, se puede expresar en pequeños milagros que vemos a diario. El otro día yo he puesto un ejemplo que ha dado bastante que hablar en varias conferencias y es básicamente un pequeño experimento que hizo un proyecto disponible en internet, lo puedes consultar, yo lo explico con detalle en el libro, que lo que consiste es intentar hacer un bocadillo, un sándwich desde cero. Y evidentemente si cualquiera de vosotros ha comprado un bocadillo o un sándwich a lo largo de los últimos al último año y probablemente meses, seguro que habéis pagado pues, entre 1 y 3 euros, me atrevo a decir. Probablemente alguno se ha ido a algún sitio de más nivel y ha pagado 4 o 5 y alguno incluso lo ha encontrado por menos de 1 euro, pero creo que puedo estar de acuerdo en que por 2 o 3 euros cualquiera encuentra un sándwich. Bueno, un proceso con tan poco glamour, con tan poco, que puede parecer un poco un ejemplo tan banal, es uno de los miles de ejemplos que tenemos a diario y en los cuales no reparamos a la hora de pensar en la riqueza que genera el mercado. Porque para generar un sándwich desde cero sería imposible hacer el cálculo, porque tendríamos que intentar comprar una vaca, etc., hacer una serie de procedimientos pues, para poder ordeñar la leche y a partir de ahí producir el queso y demás. Pero partiendo de una serie de mínimos, por ejemplo, la sal, voy a partir de que no nos vamos al mar a buscar la sal en una red. Partiendo de una serie de mínimos, al final, tú a la conclusión que llegas es a que para generar el típico sándwich mixto o el típico bocadillo, estarías teniendo que invertir alrededor de 6 meses de tu vida para, uno, adquirir todos los métodos de producción, todos los alimentos que necesitas ir produciendo para, en última instancia, terminar por tener ese bocadillo, y por otro lado tendrías que desembolsar la friolera de 1.500 euros, que es un sueldo medio en España. Entonces, daos cuenta de lo que estamos hablando. Un ejemplo cotidiano, he cogido muy a vuela pluma. Estamos hablando de que generar un bocadillo un poco casi desde el principio nos costaría 1.500 euros, es decir, un español medio trabajaría todo el mes para gastarse el ingreso de todo el mes en producirse un bocadillo y además necesitaría 6 meses de su vida hasta que ya sea capaz, ya las lechugas pues eso, ya le funcione la plantación de lechugas, ya sea capaz de extraer el queso con normalidad, al final ya tenga organizado toda la cadena productiva y la cadena de valor para ser capaz de generar un bocadillo o un sándwich. Y de esa pequeña manera podemos ver que la vida está llena de pequeños milagros, que precisamente porque existe una coordinación que es espontánea entre las empresas que identifican un nicho de mercado, los trabajadores que le aportan la fuerza laboral por la cual se van desarrollando sus productos, al final eso es lo que hace que podamos beneficiarnos de una economía muy superior a la que era la economía del trueque, que era una economía evidentemente por definición estancada, en la cual solo se podía comerciar cuando las dos partes tenían algo que ofrecer y evidentemente los costos de transacción no tenían nada que ver con los actuales porque estamos hablando de tener que producir continuamente frente ahora a podernos especializar en un trabajo, en una actividad concreta, poder ser dentista por ejemplo,
y a continuación recibir los réditos que nos genera esa actividad en vía de todo ese proceso espontáneo de competencia que está sirviéndonos. Yo creo que eso es un milagro. Que me lleven al manicomio, si eso está mal decirlo, pero creo que es un milagro que todos los días encendemos el interruptor y hay suministro eléctrico, saber que tenemos agua potable prácticamente ya el 90% de la población global y que solamente quedan casos lamentablemente muy concentrados, pero afortunadamente también muy concentrados en una serie de países, principalmente de África. Yo ahí lo que veo es un auténtico milagro y es lo que intento explicar en el libro. Por ejemplo, que la tasa de pobreza a nivel global ha estado durante buena parte de la historia en torno al 90% y ahora está por debajo del 10%. Un desarrollo histórico que no ocupa titulares, que no sale en las noticias y que sin embargo lo ha cambiado todo en cosa de 2 siglos. Y que durante buena parte de la historia no podemos, digamos, dejar a un lado el hecho de que primero es Occidente quien da un paso adelante, pero poco a poco son más países, más regiones del mundo, más rincones del planeta en los que se va reproduciendo la misma historia. Y evidentemente un mundo más rico es un mundo con más libertad, un mundo en el que hay más margen para la experimentación y ahí se han producido enormes saltos adelante. Yo aquí hablo de lo que ha supuesto la mejora de la calidad de vida en términos sanitarios. La salud es uno de los grandes milagros de nuestro tiempo. Durante buena parte de la historia se ha vivido 20, 30 años. Tener acceso a cuidados médicos como los que tenemos hoy era una utopía, ya no digo hace 500 años, sino hace poco más de un siglo. Y desde que el hombre es hombre, para que os hagáis una idea, desde la evolución hacia el Homo sapiens, desde ese momento hasta hoy, ha habido 8.000 generaciones en la Tierra. Y de esas 8.000 generaciones solo ha habido 4, 5, que de una manera, las últimas 4 o 5, es decir, poco más de nuestros abuelos, un poquito más arriba, el bisabuelo y el tatarabuelo. Solo ha habido 4 o 5 generaciones que se han beneficiado a lo largo de su vida de un aumento de la esperanza de vida. De manera que morirte entre los 25, 35, 20, 30 años ha sido la norma durante miles de años. Y sin embargo, en las últimas 4 o 5 generaciones nos hemos acostumbrado a que cada vez se vive más, cada vez se vive mejor y cada vez es más barato vivir mejor porque las condiciones de vida van siendo accesibles a países con menos riqueza que nosotros. Y las colecciones han ido quedando una y otra vez cortas, porque por ejemplo se decía que no seríamos capaces de producir suficientes alimentos como para generar este bienestar del que hoy disfrutamos. Pensábamos que la mortalidad ligada a las enfermedades que todos conocéis, las que más nos preocupan, el SIDA, el cáncer, otras que se reproducen en el mundo menos desarrollado, el cólera, la tuberculosis, que estaría ahí para quedarse y que terminaría segando nuestras vidas de manera reiterada. Y al final, si tú coges las 15, 20 principales causas de muerte, las enfermedades que más terminan llevándose a la gente a la tumba de manera prematura, y calculas la diferencia entre los años que viven esas personas que mueren de manera prematura y el número de años que viven las personas en unas condiciones normales de salud, es decir, la esperanza de vida de ese país versus la vida interrumpida de una persona que fallece por este motivo. Y calculamos el número de años que se pierden cada año en todo el mundo como resultado de las muertes prematuras por enfermedad. Vemos que solamente en los últimos 20 años estas enfermedades, el cáncer, el SIDA, etc., han pasado de generar 40.000 años de vidas perdidas prematuramente a generar 25.000 años de vidas perdidas. Una reducción muy importante en apenas 20 años, con enfermedades de esas que a veces pensamos y somos pesimistas sobre nuestra capacidad para lidiar con ellas, por descontado que ya hemos superado muchas otras, que hoy, gracias a Dios, morirse de neumonía o morirse de diabetes es mucho menos común. Antes podía serlo, pero es que estamos hablando de casos más recientes, de los que más nos preocupan. Queremos ver avances contra el cáncer, es que se están produciendo avances contra el cáncer. Queremos ver avances contra el SIDA, es que se están produciendo avances contra el SIDA. Y todo eso viene reflejado en el libro porque toda la primera parte del libro está dedicada a explicar ese mayor grado de progreso del que disfrutamos. Por lo tanto, lo que he intentado es defender sin complejos la economía de mercado en base a sus resultados y a las consecuencias que tiene a nivel social. Lo digo porque muchas veces nos quedamos en números de renta per cápita o en cifras un poco más macroeconómicas y se achaca al liberalismo el no ser capaz de tener un discurso que aborde otra serie de dimensiones, y esto es precisamente también uno de los aspectos que toca. Es decir, incluso tomando como referencia los típicos argumentos que la izquierda se ha arrogado y también la derecha anticapitalista suele blandir como argumento contra el capitalismo, y sin embargo lo que hago aquí es tomar esos mismos argumentos para defender la economía de mercado en base a datos reales y auditados. Pero el libro también lo que intenta hacer es demostrar que el mundo es tremendamente desigual. Dentro de todo este progreso hay países ricos y países pobres, y lo que intento hacer es demostrar que los países que han liberalizado sus economías han adoptado un régimen
político y económico que tiende a generar mucho mayor bienestar. El caso de España yo creo que es sintomático porque podemos ver, hay un capítulo tercero creo que es, en el que se puede ver cómo ha aumentado el PIB per cápita de nuestro país. Yo creo que, siendo muy simplistas, en España en los últimos 200 años solo hemos tenido libertad económica de una manera continuada y creciente durante los últimos 50 años, porque hemos tenido una tradición mercantilista y herencia también de nuestra época imperialista. Después hemos tenido una guerra civil y después hemos tenido un régimen que aplicaba muchas de las medidas que le gustan hoy en día a los podemitas, es decir, los monopolios empresariales, los monopolios de la estiba, el mercado laboral y sus leyes del trabajo inspiradas en el fascismo italiano. Todo esto que tanto le gusta a la izquierda hoy en día era lo que le gustaba a los falangistas hace ahora 80, 90 años. Al final, ese modelo autárquico, antiglobalización, anticomercio, anticapitalismo, antipropiedad privada, de dirigismo estatal, de planificación estatal, ese modelo, el modelo del franquismo económico, es el modelo de Podemos, a grandes rasgos. Entonces, es una buena noticia saber que cuando el régimen franquista al final no le queda más alternativa que abrir su economía ante la quiebra total en la que habíamos caído a raíz de la guerra civil, pero también a raíz de toda esa autarquía y todo ese intervencionismo, se produce una liberalización en los años 50 y 60. Y la gráfica, tanto del PIB per cápita como de la renta per cápita, como tomemos el indicador que tomemos, se explica sola. Yo no necesito comentar esta gráfica, se explica sola. Desde que España abre su economía, el crecimiento ha sido total y absolutamente exponencial y no tiene nada que ver con el ritmo de desarrollo de los 150 años anteriores, que es lo que viene reflejado en la gráfica. Por lo tanto, cuando España se abre al mundo, España se desarrolla y se enriquece. Cuando España se encierra en sus complejos intervencionistas y socialistas, planificadores, dirigistas, termina sufriendo las consecuencias como le ocurre a cualquier otro país del mundo. No somos ni mejores ni peores, ni somos distintos. Hacemos lo mismo que ocurre en países de nuestro entorno o del mundo emergente. Yo he estudiado mucho el caso de los países nórdicos. Los países nórdicos liberalizan antes que España, por lo tanto, aumentan su bienestar antes que España, después pierden buena parte de su bienestar a raíz de un estado del bienestar de máximos y luego liberalizan sus estados del bienestar en los años 90. Si te vas a Suecia te encuentras con una economía que, aunque tiene impuestos y gasto más alto que España, tiene un grado de libertad económica más elevado que el de nuestro país. ¿Por qué? Pues porque el contribuyente puede elegir si quiere servicios públicos suministrados por empresas o por funcionarios. Porque el contribuyente tiene una fiscalidad más volcada por el lado de la fiscalidad indirecta, pero menos por el lado de la indirecta. Porque la regulación con la que se enfrentan todos los días las empresas y los trabajadores es mucho más flexible. Y al fin y al cabo lo que tienes es que hay distintos grados de desarrollo, hay distintos grados de libertad económica, pero la consecuencia de la mayor libertad económica es positiva en términos de empleo, en términos de riqueza, en términos de reducción de la pobreza, en términos etc. Hay un aspecto, de hecho, que yo creo que os va a resultar interesante, que es os invito a que sobre todo le echéis un vistazo al capítulo 4, del cual estoy especialmente orgulloso, porque ahí he incluido lo que yo le he llamado un ranking de libertad regional, que lo que hace es medir, como decía antes, ya lo introducía el tema antes, el grado de libertad económica de los distintos territorios que tiene España, y de esa forma podemos comprobar las enormes diferencias que puede haber entre vivir en un sitio u otro, en impuestos como el impuesto de patrimonio, el impuesto de sucesiones, pero también el propio IRPF, pero también en la regulación y en otros aspectos que influyen y que terminan generando que unas comunidades sean más ricas que otras y que por lo tanto se puede hablar de una España rica, una España media y una España pobre. De nuevo volvemos a encontrarnos con lo mismo, es decir, el libro viene mucho más justificado y de una manera más empírica, la relación, por ejemplo, entre mayor libertad económica de las autonomías y mayor PIB per cápita de las autonomías. También os podéis encontrar con otras comparativas relativas al paro, al esfuerzo fiscal, a la tasa de emprendimiento, a la tasa de I+D, al volumen de la economía sumergida, a la calidad de la sanidad, al riesgo de pobreza por comunidad autónoma, a la desigualdad incluso. Curioso que las comunidades más liberales tienen menos desigualdad, es un asunto que me parece que le preocupa mucho a la izquierda y resulta que son las comunidades tradicionalmente socialistas las que tienen más fuerza, tienen más tasa de desigualdad. Entonces, incluso según un indicador tradicionalmente progre, vemos una diferencia que a priori, si acaso la desigualdad es mala, debería darnos la razón a los liberales. Me parece que las cifras no les importan mucho, pero en el libro lo he intentado poner de manifiesto. Y luego, para aterrizar un poco las ideas y hacerlas un poco más aplicables a los debates que tenemos hoy en día, la segunda parte del libro lo que intenta hacer es refutar las críticas que se le hacen al capitalismo desde postulados anticapitalistas, es decir, si la primera parte es expositiva
y es un manifiesto a favor del capitalismo y del mercado como generador de riqueza, y lo que hago es explicarlo en clave global y después en clave española. La segunda parte aborda una cuestión totalmente distinta, que es los ataques que nos hacen por los distintos sesgos que hay contra el mercado, ¿no? Planteo, por ejemplo, el propio debate sobre la desigualdad, al que le he dedicado mucha atención para intentar refutar todos los argumentos de los igualitaristas de todos los partidos, que acuden a diario a la Iglesia de la Igualdad a decirnos que tenemos que ser todos iguales a base de más impuestos, más regulaciones y más imposiciones. Yo argumento todo lo contrario, que la desigualdad o la igualdad cuando surge en un contexto de mercado es algo que no nos dice absolutamente nada, más que las decisiones libres han derivado en ese resultado. Pero también explico cómo vía intervencionismo a menudo se aumenta la desigualdad, de manera que esos mismos que proponen reducir la desigualdad deberían tener en cuenta que sus soluciones son contraproducentes en muchos casos. Luego también hablo del pobrismo, que es una vieja idea, la de vender una situación de pobreza peor que la de la realidad. Y eso lo estamos viviendo en España, un país donde hay situaciones de verdadera pobreza que están ahí y que no se pueden negar, pero un país en el que también estamos viendo cómo se manipulan las cifras de pobreza, se retuercen las cifras de pobreza, se hace todo tipo de demagogia con las cifras de pobreza para presentar una realidad distinta a la que tenemos. Y, por ejemplo, me he parado en el caso de los desahucios, para explicarlo en el libro y con distintas cifras. Uno, la curiosa divergencia entre que se hable de desahucios y que suban o bajan los desahucios. Curiosamente se ha hablado más de desahucios cuando menos ha habido. La curiosa divergencia de que se habla de desahucios cuando gobiernan unos y no cuando gobiernan otros. Parece que los desahucios son solo un problema si está en el gobierno un partido y no otro. Y sobre todo, con la cuestión de los desahucios, un pequeño detalle que a todo el mundo se le ha pasado por alto. El grueso de los desahucios que ha habido en España son de locales comerciales o son de segundas o terceras viviendas. Por fortuna, los casos dramáticos de desahucio de primera vivienda en términos estadísticos suponen claramente una minoría, y de hecho España es el país con menos desahucios de primera vivienda de todo el mundo desarrollado, un aspecto que a nadie le ha parecido conveniente traer a colación a la hora de debatir de estos temas. Por otro lado, también propongo las soluciones para mejorar el tratamiento de las personas que estén en ese tipo de situación, sin por ello tener que estatizar por completo el mercado hipotecario y el mercado de la vivienda. Es decir, dar soluciones a la gente sin cargarte por completo los procesos de mercado, que es lo que se propone a menudo. Y la tercera parte es una que es también muy extensa, de hecho la más extensa del libro. Lo que hago es hacer propuestas pensadas para la aplicación inmediata de reformas liberales. Es decir, ya que se nos dice que somos utópicos y que estamos soñando, ¿no?, con las novelas de Ayn Rand o con modelos liberales más radicales, pues yo lo que intento demostrar es que en el marco en el que se mueve España, un país con las ventajas y las dificultades que tiene el nuestro, un país sujeto a una serie de obligaciones con Bruselas que no se pueden saltar tan fácilmente, un país como el nuestro, con lo bueno y con lo malo, que podemos y que está en nuestra mano aplicar recetas liberales que nos convertirían en el corto o medio plazo en una de las economías más abiertas del mundo y que parten de posiciones razonablemente pragmáticas. Es decir, la tercera parte del libro está pensada para la aplicación, está pensada para que cada vez que vemos una noticia, cada vez que entramos en un debate o cada vez que escuchamos a un político, tengamos una respuesta y un discurso liberal bajado al terreno español, aplicado a la realidad española y centrado en resolver las dudas que pueden surgir sobre cómo liberalizar educación, cómo liberalizar sanidad, cómo liberalizar pensiones, cómo bajar impuestos, cómo reducir el gasto, cómo ganar en eficiencia en las administraciones, cómo hacer todas esas reformas que tocan todos los palos y en las cuales a menudo los liberales no tenemos un discurso bajado a la realidad. Tenemos un planteamiento ideal, que yo comparto de hecho, pero no tenemos una manera de traducir eso en hechos con una serie de reformas que estén inspiradas en países cercanos, que nos permitan traer a España modelos ya probados con éxito en el propio seno de la Unión Europea. Por lo tanto, creo que la tercera parte del libro es interesante porque nos permite viajar por distintos países y experimentar distintas soluciones, distintas propuestas pensadas para mejorar y aumentar notablemente el grado de libertad económica que hay en nuestro país. En definitiva, a través de esos tres bloques, lo que he intentado hacer es lo que es este libro, que es un manifiesto sin complejos a favor de la economía de mercado y especialmente centrada en explicar sus beneficios sociales, punto 1, en desmontar las críticas que se le dirigen, punto 2, y punto 3, en ofrecer reformas pragmáticas que se puedan aplicar, que están bajadas a la realidad, al terreno político, económico y social de nuestro país, y que nos pueden llevar a tener una economía mucho más liberal, como es la que deberíamos querer si queremos una España mucho más próspera.
Muchas gracias y acepto vuestras preguntas y os firmo el libro encantado. Levante la mano y le paso el micrófono. ¿Ninguna pregunta? Yo mismo tengo. Venga. ¿Se escucha? En tu libro analizas las autonomías. ¿Podrías analizar, aunque sea brevemente, nuestra comunidad autónoma? Un poco contra la indicación de mi editor, que me dice que no debo desgranar demasiado los contenidos del libro, pero yo encantado de hablar un poco del tema, claro. Lo primero es que el libro constituye una demostración de que las comunidades con más libertad económica tienen mejores resultados en prácticamente todos los indicadores, en todos los indicadores de desarrollo. Y esto es de entrada fundamental, es decir, si yo hablo de libertad económica porque creo que son las ideas correctas, ¿no? Si yo soy liberal y quiero que tú lo seas también, porque parto de una serie de postulados filosóficos, teóricos, que están también explicados en el libro y que entiendo que tienen mejores resultados, eso está muy bien, es muy legítimo. Pero yo creo que el libro lo que hace es dar una vuelta de tuerca y intentar demostrar de una manera práctica que esas ideas tienen consecuencias, de la misma forma que las ideas socialistas tienen consecuencias, y que podemos comprobar que existe una estrecha relación que ahí viene documentada con datos, con párrafos argumentales, por supuesto, con gráficas, con tablas, con todo tipo de recursos, y que existe, como digo, una relación entre mayor grado de libertad económica y un mayor grado de desarrollo socioeconómico, social, de todos, ¿no? Compartiendo eso como reflexión de inicio, el caso de la Comunidad Valenciana es un caso híbrido, no es una economía que esté tan abierta, pero tampoco es una economía que esté tan cerrada, pero sobre todo es una economía lastrada por el exceso de deuda. Hay un exceso de deuda en el sector público, a nivel autonómico, consecuencia de años en los que los ingresos fiscales eran muy elevados, pero se asumieron proyectos que luego no se iban a poder mantener de la misma manera. Y esto penaliza la nota de la Comunidad Valenciana notablemente. También a la Comunidad Valenciana le perjudica que su sistema de financiación no es el mejor. Entonces, la Comunidad Valenciana tiene que poner dinero en lucha común en comparación con otras regiones que son receptoras netas de fondos territoriales, ¿no? Y evidentemente, en un modelo como el que hay, de Estado de las autonomías, se parte de que debe haber algún tipo de redistribución en los territorios, pero yo cuestionaría esa redistribución porque entiendo que si la redistribución no funciona entre las personas, más allá de los mínimos con los que todos estamos de acuerdo, pues 3/4 de lo mismo sucede con los territorios. Y me atrevo a citar, todo el libro pasa continuamente de la teoría a la práctica. Entonces yo me pregunto si Andalucía y Extremadura estaban a la cola en el grado de desarrollo hace 30 años y hoy siguen ocupando en la mayoría de indicadores los peores indicadores, pues sobre todo de empleo, que al final es de lo que se sigue a menudo el bienestar de las personas, pues de qué ha servido el convertir a dos comunidades con tanto potencial como cualquier otra, porque, y ahora hago un comentario al respecto, de qué ha servido 30 o 40 años de socialismo en esos territorios. Y decía que ahora me detenía yo en otro punto, porque podemos ver en el libro hay datos de cómo le va a la gente que cambia de comunidad de residencia. Porque claro, es que a veces hasta se cae en el tópico, ¿no? Que los españoles de estas comunidades son vagos, los españoles de estas otras comunidades son así, los españoles de otras comunidades son así. Bueno, realmente los españoles de muchas de esas comunidades a las que se intenta, digamos, dejar de lado o criticar como unas comunidades aparentemente menos aptas para el desarrollo, lo cual a mí me alarma, ¿no? que ese tipo de discurso se pueda dar hoy en día. Pues cuando tú sigues la hoja de vida de la gente que emigra desde esas comunidades autónomas a otras comunidades autónomas, resulta que las otras comunidades autónomas tienen mucho más empleo, ganan mucho más dinero y les va mucho mejor. Por lo tanto, si los de una comunidad supuestamente son menos aptos para la economía de mercado, ¿cómo es que cuando salen de esa comunidad les va mucho mejor? Pues evidentemente porque hay una serie de políticas económicas en un sitio y una serie de políticas económicas en otro sitio. Y ese diferencial de libertad económica es fundamental entenderlo, porque todos los años, las elecciones son cada 4 años, pero los consumidores votan a diario y los ciudadanos votan anualmente con los pies. Y hay decenas de miles de españoles que cambian su comunidad de residencia, hay
Hay miles de empresas que también cambian su región en la que tienen domiciliada su sede, y hay distintos motivos que tienen que ver con la pura política pública. Donde hay más libertad, captan más trabajadores. Donde hay menos libertad, captan menos trabajadores. Y es una constante que con la crisis se ha ido acelerando y que se ha ido profundizando. Y lo estamos viendo, de hecho, en la comparativa tradicional Madrid-Barcelona, bueno, Madrid-Cataluña, estaba pensando casi en el fútbol, Madrid-Cataluña, donde efectivamente vemos que el peso de las rentas altas y el peso de las rentas medias y el peso de las rentas del trabajo va evolucionando, saliendo de Cataluña y entrando en Madrid, de manera que Cataluña pierde población en plena crisis, a pesar de que históricamente ha sido un polo generador de empleo y atractivo para la inmigración tanto internacional como la de otros territorios españoles que salen buscando una vida mejor pero no salen de su país, sino que se cambian a otra autonomía, como también en cuanto a las empresas. Esto tiene que ver con que durante los últimos años las políticas públicas y sobre todo las políticas económicas que se han adoptado en Cataluña han sido contrarias a las ideas liberales. Y lo que debería ser una comunidad de referencia liberal también ha perdido pulso, al igual que ha ocurrido en la Comunidad Valenciana, pero también por otros motivos y por otros factores. Entonces, en el caso, por volver a Valencia un poco, hay una tasa no es tan alta la tasa de emprendimiento, por ejemplo. Quiero recordar, lo digo porque me hice el cálculo ya cuando vine a dar la conferencia en Valencia y los datos están aquí y por supuesto en el libro. Pero bueno, al fin y al cabo yo creo que es importante entender que la Comunidad Valenciana tiene un potencial tremendo. Personalmente la encuentro uno de los territorios que más puede ganar con la adopción de medidas liberales, por una serie de factores. Está bien conectado con el centro, está bien conectado, es un puerto, la distancia entre las provincias es razonablemente asequible y no parte de una posición baja, parte de una posición media. Por lo tanto hay un potencial ahí interesante y me preocupa, por ejemplo, el stock de deuda que hay aquí acumulado, que es altísimo. ¿Alguna pregunta más? Sí, a ver, ¿se me escucha? ¿Se me oye? Perfectamente. A ver, quería hacer una serie de apreciaciones sobre una cosa que has comentado, y es sobre el caso de España. ¿Cómo se puede, o sea, la primera reflexión es, ¿cómo se podría en el caso de España reformar la sanidad, las pensiones y la educación, teniendo en cuenta que según la Constitución española no puede ser esas tres cosas 100% privado al 100%? La segunda apreciación que quiero hacer es, a la hora de recortar el gasto del Estado, ¿cómo se, o sea, a ver, ¿es necesario quitar autonomías? ¿Es necesario quitar diputaciones? ¿Cómo lo enfocarías? Y, bueno, básicamente son esas dos apreciaciones. No sé si se han entendido. Sí, perfectamente. Bueno, hay capítulos enteros dedicados a esos temas. En el libro está explicado con mayor detalle. Yo creo que la clave es partir de que si tú tienes un principio de subsidiariedad, según el cual el Estado tiene que garantizar el acceso a la educación y a la sanidad, como por cierto es el caso en todos los países europeos, o sea que es difícil salirte de ese corset constitucional, tienes que centrarte en seguir al pie de la letra lo que te está diciendo la norma, es decir, tú tienes que garantizar el acceso a la educación y a la sanidad. Lo que está reconocido como un derecho no es la sanidad pública o la educación pública, es que tú tengas acceso a la educación o a la sanidad. Y es muy distinto una cosa de la otra. En el debate político parecería que a lo que tenemos derecho es a la educación pública o a la sanidad pública. Y no, a lo que tenemos derecho es al acceso a los servicios de educación y de sanidad. Partiendo de esa base, yo en el libro pongo las cifras que detallan cuál es el coste de la educación y de la sanidad en términos por habitante, por paciente, por estudiante, etc. Y lo que hago es venir a demostrar que a menudo que la prestación corra a cargo del Estado no solamente es que puede resultar en un mejor servicio, en un peor servicio, que desde luego en el caso de la educación sí es así. En el caso de la sanidad los indicadores no muestran tantas diferencias, aunque sí muestran un sesgo a favor de la privada, pero sobre todo en la educación. Pero sobre todo el coste económico está muy claro. El coste económico de mantener esos estados principalmente gestionados por la vía pública es tremendamente alto.
Y al contrario, la oportunidad que tenemos por la vía de, si me permites, derivar, ¿no?, que es una palabra que se usa en el ámbito sanitario, derivar a todos los contribuyentes poco a poco, de manera paulatina, hacia esos sistemas, ahí hay un margen de ahorro fiscal, pero sobre todo de mejores servicios, que yo creo que al final es lo importante. Un problema con el que nos topamos a diario es el hecho de que, por así decirlo, dentro de estos modelos, el contribuyente nunca puede elegir. Y sin embargo, cuando a veces se permite la libertad de elección, pasan cosas maravillosas, como por ejemplo, que los funcionarios de la Administración General del Estado pueden elegir si quieren un seguro médico o no, y en un 90% eligen el seguro privado, cuando podrían estar en el régimen general del Sistema Nacional de Salud, pero eligen el modelo privado. Entonces, de lo que se trata es de facilitar que la gente pueda entrar en los modelos de oferta privada de esa serie de servicios. Y la manera de conseguirlo es ser inteligentes, porque los costes que tiene el servicio público son superiores a los del servicio privado. Entonces, si a lo que tenemos es acceso a una educación pública, a una sanidad pública, bien, garantizamos ese acceso desde la titularidad pública del servicio. En última instancia, si es una titularidad pública y está garantizado, por lo tanto cumples con Constitución, cumples con demás preceptos, pero la gestión de esos servicios evidentemente puede ser privada, y yo argumento que debe ser privada. Y además las encuestas respaldan que el nivel de satisfacción de los pacientes madrileños, que sí que pueden elegir centro, porque allí sí que hay un tercio del sistema con gestión privada dentro del sistema público, bueno, las encuestas de satisfacción no tienen nada que ver entre un modelo y otro. Eso en cuanto al tal. Pero bueno, aquí está detallado de hecho un plan de transición para las pensiones, el modelo de gestión de educación, de salud y demás, para que en el libro lo trato con mayor profundidad. Y luego el otro tema por el que me has preguntado era... Sí, sobre... La reducción del gasto. ¿Cómo se reduce el gasto? Teniendo en cuenta que las autonomías no se Ah, pueden quitar sí. por la Constitución. Sí. Vamos a ver, aquí por ejemplo, piensa una cosa, se han satanizado por ejemplo las diputaciones, ¿no? Pero luego las estudias y al final el margen de ahorro potencial que puede surgir de eliminar las diputaciones, en el fondo, es una parte insignificante del déficit público. ¿Quiere decir con esto que yo estoy a favor o en contra de las diputaciones? No. Lo que estoy a favor es de reducir el gasto público por la vía de la eficiencia y por lo tanto, si queremos... Es que, por ejemplo, a veces se plantea fusionar ayuntamientos, ¿no? Bueno, pues tiene sentido que la central de compras y que todo el servicio mancomunado de los ayuntamientos lo hagan las diputaciones. Y sin embargo, que no hagan otras muchas cosas que están haciendo ahora. Al final lo tienes que medir con un criterio de mercado. Yo aquí lo que pongo cifras, de hecho pongo propuestas para... Pongo propuestas encima de la mesa para aumentar la productividad del sector público. Y esta es la clave. Al final, si un empleado público... Nadie conoce mejor la administración pública que los empleados públicos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Pueden ser, mejor dicho, aliados a la hora de reducir el gasto. Pero tú tienes que crear los incentivos para lograrlo. Si tú pones de manifiesto, por ejemplo, que por cada X millones de ahorro en la administración que un funcionario presente con un plan detallado a su superior de turno, si tú creas ese buzón, ese canal de comunicación, para que los propios empleados públicos identifiquen dónde está la grasa estatal, aquí hay bastantes ejemplos de dónde está la grasa estatal, y luego propongo eso también, que los propios empleados públicos pongan encima de la mesa, propongan planes de reducción de gasto, identificando exactamente dónde está la ineficiencia, qué se puede hacer mejor a nivel autonómico, local, provincial, etc. Y a continuación, que el propio funcionario que ha abierto ese menú, que reciba una parte, pequeña evidentemente, pero para su patrimonio importante, un bonus que puede ser incluso el salario de un año. Porque al fin y al cabo, si tú me pones encima de la mesa una propuesta para ahorrarme 10 millones, a mí no me importa repartirte un bonus de 30.000 euros. Lo que quiero es que me identifiques efectivamente dónde está la grasa estatal, porque este es el problema, que no hay eficiencia, que no hay control de productividad de las administraciones, que hay mucha gente haciendo cosas que podría estar haciendo un ordenador, y que hay muchas otras cosas que si estuviésemos empleando ahí a todo ese tamaño tan grande de empleados públicos que tenemos, pues evidentemente estaríamos aprovechando mucho mejor esa plantilla. En cualquier caso, hay que reducir el peso del gasto público sobre el PIB, pero no es la única variable en la que hay que centrarse. Es decir, la economía de mercado son los impuestos y el gasto.
por un lado, ¿no? Y estábamos hablando de gasto, ¿no? Impuestos son el corolario, no se puede bajar impuestos sin tener en cuenta cómo está el gasto. Pero impuestos y gastos son un tema, pero por ejemplo, justicia. Justicia es un problema tremendo. Tú me preguntas cómo pueden funcionar mejor las administraciones. Hay una serie de premios dentro del Consejo General del Poder Judicial que reconocen a los juzgados más eficientes y que muestran que los tiempos de espera para cualquier resolución judicial de cualquier tipo de justicia, desde el contencioso administrativo hasta la penal, puede cambiar mucho de un juzgado para otro. Gente formada probablemente hasta en la misma universidad, magistrados que pueden hasta ser amigos y tienen resultados completamente distintos a la hora de gestionar todos los procesos judiciales que llegan a sus puertas. Y al final lo que tienes es que o primamos a los juzgados más productivos o lo que tienes es que se está juzgando hoy en día casos de corrupción que ocurrieron hace más de 10 años y que llevamos 5 años por lo menos viendo desfilar por las noticias a la misma gente, los mismos chorizos y los mismos personajes, y la justicia tarda en llegar y muchas veces ni siquiera llega. Entonces, yo creo que una palanca muy importante es identificar con los propios funcionarios y con los propios trabajadores a base de jugar con el palo y con la zanahoria. Los departamentos que más ahorren el gasto deberían poder subir sus gastos de personal, por ejemplo. Si tú consigues al final que al contribuyente le salga un 20% más barato el ministerio, ¿qué nos importa que cobre una paga extra o no los funcionarios si al final, en suma, estás consiguiendo rebajar el gasto? Entonces, ese es el tipo de mecanismos que yo planteo. Una administración que funcione como una empresa en la cual, si tu departamento lo hace mejor y sale más eficiente, obtiene una recompensa, pero en la que si no lo estás haciendo mejor también recibas pues, el correspondiente castigo que deberíamos darle a esas administraciones. Y entonces, aquí hay propuestas concretas para provincias, autonomías, el propio sistema judicial, la corrupción y demás. Entonces, todo eso es fundamental. Y una reflexión también, no me puedo dejar esa cuestión. Comunidad Valenciana ha sufrido muchos casos de corrupción, España está viendo muchos casos de corrupción, pero toda la corrupción sucede cuando hay miel a la que puedan acudir las abejas. O sea, cuando el panal es cada vez más grande y consume y está presente en tantos sectores, evidentemente el margen de corrupción es mucho más amplio. Entonces, lo que hay que hacer es eliminar de una vez por todas la intervención del Estado en muchos ámbitos de la economía cotidianos en los que el margen de corrupción es tremendo. Por ejemplo, la financiación de los partidos, de las patronales y de los sindicatos tiene que ser enteramente privada para que no exista el juego de las concesiones. O, por ejemplo, las concesiones tienen que ser por precio. Y si se quiere meter algún factor más, se puede meter 1, 2 o 3, pero lo más objetivos posibles y sobre todo minoritarios. El precio es lo que tiene que guiar las adjudicaciones porque de lo contrario terminamos viendo cosas como las que estamos viendo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta iba en relación con tu opinión acerca de la relación entre soberanía política y libertad económica. Me explico. El otro día estaba pensando, ¿no?, en la agricultura española y el tema de las exportaciones. Es decir, si a España, la pregunta es si a España le conviene más, digamos, esto está en relación con el tema, Con la PAC, ¿verdad? no, con el tema de las instituciones europeas, Sí, soberanía, claro, eso no. al respecto de, por ejemplo, ahora que vivimos una época de euroescepticismo, la gente suele criticar el tema del papel de la Unión Europea y sobre todo de su relación con la economía. Entonces, mi pregunta va al respecto. ¿Tú crees que es mejor que, por ejemplo, España no fuese independiente de las decisiones económicas de la Unión Europea y se dedicase a, por ejemplo, lo que va a pasar ahora o creen que le puede pasar al Reino Unido, ¿no?, mantener relaciones comerciales con potenciales socios o con antiguos países de su ámbito cultural y político? O si bien crees que, por ejemplo, la Unión Europea puede ser, bueno, continúa siendo un buen sistema para que, por ejemplo, nuestro país pueda dar salida a sus productos. Pero pregunto por lo siguiente: hace unos cuantos años hubo un pequeño problemilla a raíz de las sanciones económicas a Rusia por el tema de la crisis de Ucrania, con la cual muchas exportaciones españolas se vieron realmente se vieron agraviadas por el tema de las sanciones a Rusia. Hubo ahí un pequeño problema con el tema de la exportación a Rusia. Entonces, como al final siempre suelen pagar justos por pecadores, mi pregunta era, pues, ¿qué te parece? Si
la Unión Europea debería reformarse en ciertas actuaciones, o si bien España tendría que replantearse su, digamos, unión económica con esta institución. Vale, muchas gracias. Buena pregunta. Yo creo que la Unión Europea, que originalmente surge como una comunidad económica europea centrada en una serie de aspectos técnicos, unos de corte liberal como el comercio, la liberalización del mercado interno, y otros de corte intervencionista como era, por ejemplo, los metales y sobre todo también la agricultura. Partiendo de esa posición, poco a poco evoluciona el proyecto europeo hacia una visión razonablemente liberal, en la cual se amplía tremendamente la libertad económica de los países miembros, y de hecho así lo defiendo yo en el libro, que durante buena parte de la historia la corriente ha sido positiva. Pero entramos a las últimas décadas, 20, 30 años, precisamente después de cuando se empieza a desarrollar el euro y en paralelo al mismo un gran proyecto político. Se empieza a desarrollar esa Europa que funciona como una camisa de fuerza, en la que la armonización lo es todo y el estándar europeo es el que es, te guste o no, es como las lentejas, ¿no? O las tomas o las dejas. Y realmente para los países yo creo que es importante retener un mayor grado de soberanía, más que nada para poder configurar el grado de libertad económica que tú deseas. Eso en el plano ideal. Por ejemplo, si el Brexit se ejecuta de una manera liberal, como quieren hacer muchos británicos, pues entonces creo que pueden salir ganando. Incluso creo que pueden salir ganando. Bien, ahora vengo al terreno español. ¿Cuál es el panorama político en España? ¿Es tan liberal como el de Reino Unido? No. ¿Estamos tan a favor del libre comercio como está en Reino Unido? No. Si tuviésemos una moneda propia, ¿devaluaríamos o mantendríamos una divisa fuerte? Devaluaríamos. A la hora de regular muchos mercados, como la estiva, por ejemplo, que se está viendo ahora mismo, ¿mantendríamos los monopolios falangistas o apostaríamos por la libertad económica? Mantendríamos los monopolios falangistas. Entonces, creo que España está en un punto peligroso en el cual va a empezar a sufrir la deriva intervencionista de la Unión Europea, pero no ha consolidado a nivel nacional una alternativa liberal frente a ese modelo. Entonces, en el mundo de Yupi, si yo fuese el único que tuviese que decidir, preferiría lo que ahora se ha dado a llamar una Europa de dos velocidades, es decir, que si me quiero unir al Schengen me uno, y yo me sumaría, si me quiero unir al mercado económico europeo me uno, y yo me sumaría, pero si me quiero unir a la PAC o no, pues también podría no sumarme. Y en el caso de España nos hace un tremendo daño el estar subvencionando el campo en España, que no está sirviendo para nada, cuando España tiene todo para ser una potencia exportadora de primerísimo nivel, es decir, ya lo somos, subvencionados y con malestar y sin sofisticación muchas veces en la producción. Y el ejemplo de Murcia es el más divertido. Murcia, como desarrolla otro tipo de cultivos y de agricultura, no está sujeta a muchas de las regulaciones de la PAC, porque al final, aunque te regulen la curvatura del pepino o lo que tienes que hacer con las vacas de vientre, las fresas, por ejemplo, y los invernaderos están blindados de eso. Y en Murcia hay muchas cosas, pero agua hay muy poca. Esto también atañe, aparte de la cuenca del Levante de Comunidad Valenciana y también las provincias limítrofes de Andalucía, incluso de La Mancha. Entonces, lo que están haciendo todos esos regantes de aquí de la tierra y sobre todo también de Murcia y de Andalucía y de La Mancha en menor medida, es un milagro. O sea, no tienen agua, están fuera del sistema que se supone que les blinda y demás, y son los más eficientes en la agricultura de más progresa de toda España y del sur de Europa. Entonces, ese es el modelo que tenemos que fomentar, por ejemplo, en el campo agrícola, porque había un poco de tu pregunta que tiraba un poco por ahí. Pero luego, volviendo a la reflexión general, dejaría yo ese pensamiento de cierre, ¿no? El hecho de que si se convierte en una camisa de fuerza, si la armonización es la única respuesta a todo, pues al final la Unión Europea va a salirnos cada vez menos a cuenta y va a empezar a ser lo que estamos viendo que ya es, a menudo, que es un marco en el que desarrollar una mayor libertad económica o defender tu soberanía política. Mira, en el libro hay un capítulo que mide la dificultad. Yo no sé, pero a mí me gusta comer, me gusta beber y a mí no me gusta fumar, pero quiero que la gente tenga derecho a hacerlo dentro de unas normas muy mínimas. Y la Unión Europea no quiere que comamos como nos gusta comer en España, no quiere que bebamos como nos gusta beber en España y tampoco les gusta que fumemos como se solía fumar en España. Hay una serie de regulaciones que invaden aspectos tan
insisto, me voy al poco glamour, pero es que el poco glamour de un sándwich te explica el mercado, y el poco glamour de las cosas cotidianas te explica también el impacto que pueden tener las regulaciones en tu vida. Y al final, si la facilidad para comer, beber y fumar, yo la tengo aquí medida, me he puesto a medir la facilidad para comer en impuestos, en regulaciones de grasas, en todo esto, y he hecho una clasificación. Fíjate tú que decías, yo el otro día me dio por pensar, has dicho antes, a mí me dio por pensar en eso, y salí con este índice, y al final lo que tú constatas es que hay un tremendo paternalismo regulatorio en unos países y en otros, pero si la tendencia es la armonización, los países que tenemos una cultura y un estilo de vida como el español, que es mucho más relajado, mucho más abierto, en la comida, la bebida, también en el tabaco históricamente, al final hacia lo que vamos es hacia una sobreregulación que termina con, pues, por ejemplo, el 2x1, la barra libre, las grasas animales, el jamón ibérico. Todo esto puede estar, si lo sujetas al criterio de los técnicos de Bruselas, no te quepa ninguna duda que van a hacer un desastre. Pero si el toro bravo lo legislan como si fuese vacuno manso los técnicos de Bruselas, ¿qué no van a hacer cuando se pongan a mirar lo que es el jamón? Y luego además planteo aquí que no existe una relación muy fuerte entre la regulación de la comida, la bebida o el tabaco y la calidad de vida. Es decir, hay unos mínimos. Evidentemente no puedes permitir todo, pero por encima de unos determinados mínimos de consumo ya no notas que los resultados, tanto de esperanza de vida como incluso el propio consumo. Por ejemplo, el consumo de tabaco no guarda una relación con el grado de facilidad que le brinda el Estado a los fumadores para fumar o no, a partir de cierto punto. Obviamente hay una legislación de mínimos, pero luego por mucha capa extra que pongas, ya no hay un efecto notable en el consumo de tabaco. Entonces, bueno, son algunas reflexiones que te dejaría. Me temo que estamos en una situación muy peligrosa, porque nos vamos a comer lo malo de la camisa fuerza europea sin tener internamente hechos los deberes de entender por qué nos está haciendo daño en algunas cosas la pérdida de soberanía en esos casos. Una última pregunta. Hola, buenas tardes. Perdón por la familia, lo primero. Quería agradecerte, Diego, que hayas venido a Alicante y que hayas sacado un buen punto de tu agenda. Agradecer también al Club de los Viernes y a la Organización Europea Students for Liberty, porque sé lo mucho que estás preparado y estás formado. Y no solo agradecerte a ti, a estas organizaciones que te hayan traído, sino a gente como tú, que os formáis, que os documentáis, que os informáis, para poder transmitir mucha información que la gente más o menos de a pie no sabe. Es muy fácil salir a la palestra y opinar, hablar y hasta incluso tener un escaño. Pero yo creo que lo importante es la formación y en tu caso se ve de lejos que lo has hecho y te has formado. Dicho esto, agradecer tu visita y a la gente como tú que os formáis y transmitís así esta información. Con tanta documentación que puedes tener, ¿estás pensando ya en tu próximo libro o ahora mismo va muy bien? Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por tus amables palabras, y déjame decirte que, pues, dices, hoy en día está muy fácil subirte a un escaño y decir cualquier cosa, y está muy fácil, está muy barato ser un representante. A veces se dice, ¿cómo están retribuidos nuestros políticos? Pues mira, en comparativa internacional no ganan tanto, pero en comparativa con el nivel que tienen, muchos ganan demasiado. Entonces todo depende un poco de lo que estemos juzgando. Yo aquí he planteado un ejemplo que abordo, intento medir cómo es la realidad laboral de nuestros diputados, ¿no? Si han trabajado o no, básicamente, esa cosa tan rara que hacemos algunos, ¿no? De levantar, madrugar, levantar una persiana, perseguir a un proveedor que te pague las facturas, bueno, eso que es el pan de cada día de la mayoría de los españoles, trabajadores también, evidentemente, no solo empresarios y autónomos. Los que sois estudiantes os libráis un par de años más, la jornada se os va a acabar, los del Club de los Viernes ya lo saben, los de Students aún, bueno, las prácticas y tal, la juerga se acaba pronto. Mira, el 36% del Congreso son funcionarios, y entonces a uno, pues bueno, parece que hay un exceso de peso, ¿no? Porque al final estamos hablando de que son la quinta parte de la fuerza laboral española, pero el tercio de los representantes del Congreso, eso para empezar. Pero si vas un poquito más allá, te vas al caso autonómico, y aquí sí que, o sea, a nivel territorial,
8 o 9 de cada 10 sí que son funcionarios, ¿no? Entonces, su grado de participación en el ámbito del mercado es cada vez menor. Yo me dio, por ejemplo, el número de ministros que han trabajado en la empresa privada a lo largo de toda la democracia española y veo que no solo son una minoría, es decir, 7 o 8 de cada 10 ministros han hecho o toda o el grueso de su carrera en el sector público, sino que va a menos, que es lo que más me preocupa a mí. Y eso, claro, esos son los partidos que al ser dinásticos, bueno, sí, dinásticos, un poco los tradicionales, ¿no? PP, PSOE, se espera de ellos quizá que sus cuadros estén más preparados. Pero luego vienen los otros, ¿no? Los que vienen a regenerarlo todo y a cambiarlo todo, y muchas veces lo que te encuentras es aún peor de lo que tenías. De hecho, en muchos casos, yo creo que hay que hacer una excepción. Por el lado de Ciudadanos hay gente que sí que aporta un perfil un poco más independiente, un poco más privado. No todos. De hecho, a la hora de extender el partido se han comido a muchos ex de otros partidos y demás. Pero bueno, pero el caso de Podemos es notorio, ¿no? Como la falta vamos a ver, Irene Montero, por ejemplo, que es la portavoz del partido, yo he publicado su declaración de Hacienda y ha cotizado 55 euros de IRPF a lo largo de toda su vida. Entonces, veo las risas, pero contenidas, porque muchos sois estudiantes, ¿no? Pero cuando estéis dando el callo, que será ya, y estéis pagando 1.500, 2.500 o 3.500 al año de IRPF, al final, en el esquema de rentas medias, vais a ver que, oye, lo de tributar 50 euros al año, pues como que no es muy normal. El autónomo que todos los meses paga sus 270 euros de cotización y luego se come su 15, su 25, su 35% de retenciones por IRPF, pues, hombre, haber cotizado 55 euros es casi un insulto. Y mucha de esta gente ha empezado a ganar dinero con la política, y eso es muy peligroso, que ganar dinero con la política sea la única forma de encontrar una manera de salir adelante, ¿no? Sobre todo porque luego a ver cómo te los quitas luego de encima, cuando la única forma de trabajar que conocen es esta, ¿no? Y cuando dices, hasta, mira, no es por cebarme, ¿no? Pero el caso de Rubalcaba, ¿no? Que decía, vuelvo a las aulas. Bueno, usted las aulas, pues, oiga, las pisó hace 30 o 40 años, ¿no? Y un tío que ha tenido una trayectoria de alto nivel en la administración pública. Imagínate, pues, lo que hay por ahí. Rita Maestre, por ejemplo, creo que solo ha cotizado, lo digo también al vivir en Madrid, pues un poco los casos que más conozco. No conozco también a Marisol La Roja, por ejemplo, la concejala de aquí, pero me imagino que por ahí andan las cosas, ¿no? Conocemos la hoja de vida de Ada Colau, que ha vivido de las subvenciones y de las ONGs toda su vida, pero conocemos también, por ejemplo, Rita Maestre, creo que había cotizado 3 trabajos, todos ellos temporales. Por ejemplo, había sido monitora de una piscina de pelotas en un centro comercial, y entonces tú te preguntas si ese es evidentemente es un empleo tan digno como otro, pero si eso te genera algún tipo de preparación para gestionar 4.500 millones de euros, y yo lo que creo es que no. Entonces, pues mira, yo no sé, a mí la verdad es que la democracia, cuanto más universal y plural y representativa, me parece mejor, pero quizá el poner un pequeño requisito y exigir que los políticos hayan cotizado, qué sé yo, que hayan trabajado un año de su vida, pues podría estar bien. Ahí estoy a favor de la regulación y de la prevención, y mira, estoy pidiendo muy poco, ¿no? Pero es que hay algunos que ni eso, Y sobre la pregunta del libro, vamos a dejarlo en que estoy a punto de lanzar algunos proyectos interesantes y que a todos los liberales de bien les van a gustar, y en general a todo el mundo le van a parecer interesantes y que saldrán a la luz a lo largo del próximo trimestre. Y en clave de libros, no es un libro, pero sí que estoy trabajando también en un proyecto sobre la caída del socialismo del siglo XXI al otro lado del Atlántico, sobre cómo se han desplomado los regímenes bolivarianos, chavistas en media América Latina, y otra media América Latina va por el mismo camino. Pero, dicho esto, este es mi gran proyecto en la actualidad, os invito a comprarlo, y sobre todo me ha llevado una tremenda alegría hoy, porque yo he venido aquí y me he encontrado con esta franja, que significa que es la segunda edición. Y me he enterado aquí a un minuto de dar la conferencia cuando le hemos pedido copias del libro para poderla enseñar. Y estoy muy emocionado y muy feliz, y me encanta compartirlo con vosotros porque me acabo de enterar, estoy muy feliz, coño, que en esta España tan socialista, segunda edición de Por qué soy libre.